Imagina un lugar donde la tierra se abre en abismos tan profundos que podrían contener rascacielos enteros en su interior. Un lugar donde la selva crece tan densa y salvaje que durante décadas ocultó especies animales que el mundo científico ni siquiera sabía que existían. Un lugar donde las montañas se elevan sobre nubes perpetuas, donde los ríos esculpen paisajes tan dramáticos que parecen sacados de una película de fantasía, y donde la flora florece en ecosistemas tan únicos que investigadores de todo el planeta viajan solo para estudiarlos. Ese lugar existe. Se llama Vietnam. Y hoy vamos a recorrerlo como nunca antes te lo han mostrado. Lo que la mayoría desconoce sobre Vietnam es que detrás de su historia y su cultura hay una geografía que literalmente reescribe los libros de texto. Hablamos de un país que en apenas 331.000 kilómetros cuadrados concentra una de las biodiversidades más explosivas del planeta, con climas que van desde el frío alpino hasta el calor tropical más sofocante, con cuevas que son mundos subterráneos completos, con montañas que tocan los 3.000 metros, con deltas fluviales que alimentan a millones de personas y con arrecifes de coral que los oceanógrafos consideran entre los más valiosos de Asia. Todo esto, comprimido en una franja de tierra alargada y sinuosa que bordea el mar de China Meridional como si la naturaleza hubiera trazado su línea con intención artística. ¿Cuál crees que será el número 1 de esta lista? ¿La cueva más grande del mundo? ¿El lago que duerme sobre un volcán extinto? ¿O quizás una especie animal tan extraña que cuando fue descubierta los científicos pensaron que era un error? Prepárate, porque cada uno de estos 25 datos va a cambiar la imagen que tenías de Vietnam para siempre. Quédate hasta el final, porque el número 1 tiene el poder de dejarte completamente sin palabras. Número 25, el país que tiene forma de dragón desde el aire, Vietnam, Asia del sureste. Vietnam es uno de esos países que cuando ves su silueta en un mapa no puedes dejar de pensar en que la naturaleza misma lo diseñó con cierta elegancia caprichosa. Desde el norte hasta el sur mide aproximadamente 1.650 kilómetros de longitud, pero en su punto más estrecho, en la región central, apenas alcanza los 50 kilómetros de ancho. Esta forma alargada y sinuosa, que los propios vietnamitas han comparado históricamente con un dragón o con el palo que lleva una canasta a cada extremo, tiene consecuencias geográficas profundísimas. Significa que un solo país experimenta climas radicalmente distintos de forma simultánea, mientras el norte puede estar cubierto de niebla fría en invierno, el sur disfruta de temperaturas tropicales constantes por encima de los 30 grados. Esta asimetría climática genera ecosistemas completamente diferentes dentro de un mismo territorio nacional, lo cual es un fenómeno notable desde el punto de vista biogeográfico y que hace de Vietnam un laboratorio natural extraordinario para el estudio de la transición entre zonas climáticas. Número 24, el Delta del Mekong, la fábrica de alimentos más poderosa de Asia, Delta del Mekong, sur de Vietnam. El río Mekong es uno de los 12 ríos más largos del mundo, y cuando finalmente llega a Vietnam tras recorrer más de 4.000 kilómetros desde el Tíbet, lo hace con una fuerza y una riqueza de sedimentos que ha dado origen a uno de los deltas más productivos y vitales de todo el planeta. El delta del Mekong cubre alrededor de 40.000 kilómetros cuadrados en el sur de Vietnam y es una red laberíntica de 9 brazos principales, canales secundarios, humedales, manglares y llanuras inundables que cambian constantemente de forma según las estaciones. En época de lluvias, vastas extensiones quedan sumergidas bajo el agua, creando un ecosistema acuático temporal que funciona como zona de reproducción para cientos de especies de peces de agua dulce. En época seca, esas mismas tierras emergen ricas en minerales y perfectas para el cultivo. Vietnam es el segundo mayor exportador mundial de arroz, y la mayor parte de ese arroz proviene precisamente de este delta, que concentra casi el 50% de la producción agrícola nacional. Pero más allá de su rol alimentario, el Mekong es también un ecosistema de una biodiversidad extraordinaria que alberga desde el delfín de Irrawaddy hasta la tortuga de concha blanda gigante del Yangtze, considerada una de las especies más amenazadas del mundo. Número 23. Los bosques de piedra que se hunden bajo el mar, Bahía de Alon, norte de Vietnam. Pocas imágenes en el mundo son tan icónicas y al mismo tiempo tan geológicamente fascinantes como las de la Bahía de Alon. Más de 1.900 islotes y formaciones kársticas se elevan verticalmente desde las aguas verde esmeralda del Golfo de Tonkin, creando un paisaje que parece diseñado por alguna inteligencia cósmica que combinó la selva tropical con el océano y la escultura en piedra caliza. El origen de estas formaciones tiene unos 500 millones de años.
Durante ese tiempo interminable, la plataforma de piedra caliza fue sometida a la acción química del agua, la lluvia ácida y el mar, que fue disolviendo y moldeando la roca en formas imposibles. Cuando los niveles del mar subieron al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, lo que antes era una llanura de karst se inundó progresivamente, dejando solo los picos más altos emergiendo como las agujas de una catedral sumergida. Hoy, muchos de esos islotes tienen sus propias cuevas, lagunas interiores secretas y ecosistemas aislados donde la flora y la fauna han evolucionado casi sin contacto con el exterior. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad no solo por su belleza sino por su valor como registro geológico vivo de millones de años de historia terrestre. Número 22. La montaña más alta de Vietnam y su ecosistema alpino secreto, Pan 11 PNG, norte de Vietnam. Con 3.147 metros de altitud, el Pan 11 PNG es el pico más alto de Vietnam y de toda la cordillera del Hoang Lien Son, una extensión del Himalaya que desciende hacia el sureste. Los vietnamitas lo llaman el techo de Indochina, y ese nombre no es exagerado. Lo que hace a esta montaña verdaderamente singular desde el punto de vista geográfico no es solo su altura, sino la extraordinaria variedad de ecosistemas que concentra en sus laderas. A medida que uno asciende desde los valles subtropicales donde crecen los bambúes y las palmeras, va atravesando capas de vegetación que cambian de forma dramática cada pocos cientos de metros. A los 2.000 metros aparece el bosque de rododendros, uno de los más espectaculares de Asia, que en primavera estalla en flores rojas y blancas de una intensidad casi irreal. Más arriba, la vegetación se hace más baja y resistente, con musgos, helechos y plantas adaptadas al frío y al viento constante. En las cumbres, las temperaturas pueden caer bajo cero en invierno y en ocasiones excepcionales la nieve cubre brevemente el paisaje, algo que para un país tropical resulta absolutamente sorprendente y que pocos turistas llegan a imaginar cuando piensan en Vietnam. Número 21. El clima que no obedece fronteras, regiones climáticas de Vietnam. Vietnam es uno de los pocos países del mundo que experimenta 4 regímenes climáticos fundamentalmente distintos dentro de un único territorio nacional, lo cual es un fenómeno raro y que los climatólogos consideran especialmente interesante. El norte tiene un clima subtropical con 4 estaciones marcadas, incluyendo un invierno relativamente frío que puede sorprender a quienes llegan con la imagen de un país eternamente tropical. El centro es el punto de mayor conflicto climático. Aquí convergen los vientos del noreste que traen lluvias en otoño e invierno con las corrientes del suroeste que traen el monzón en verano, generando patrones de precipitación que son prácticamente opuestos a los del norte y el sur al mismo tiempo. El sur, en cambio, tiene un clima tropical clásico con solo 2 estaciones, una seca y una húmeda, con temperaturas que rara vez bajan de 20 grados. Y luego están las tierras altas del centro, donde la altitud modera las temperaturas y crea microclimas frescos que contienen una biodiversidad completamente diferente a la de las costas. Esta diversidad climática interna convierte a Vietnam en un país donde la geografía nunca deja de sorprender y donde la naturaleza, en lugar de ser uniforme, es un collage de mundos distintos superpuestos. Número 20. El Río Rojo y el delta que construyó una civilización, delta del Río Rojo, norte de Vietnam. El Río Rojo, llamado así por el color ferroso de los sedimentos que arrastra desde las montañas del sur de China, ha sido durante miles de años el corazón geográfico y cultural del norte de Vietnam. Su delta, que cubre alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados al norte del país, es una de las regiones más densamente pobladas del mundo y el lugar donde nació la civilización vietnamita. Pero desde el punto de vista geográfico, lo que hace extraordinario a este delta es la velocidad a la que crece. Los sedimentos que el río deposita constantemente en su desembocadura avanzan la línea costera hacia el mar a un ritmo de decenas a cientos de metros por año en algunos puntos, lo que significa que Vietnam está literalmente ganando tierra al océano de forma natural y continua. El resultado es una llanura aluvial de una fertilidad casi legendaria, donde el lodo rojo depositado a lo largo de milenios ha creado suelos capaces de producir 3 cosechas de arroz al año en algunos sectores. Este delta no es solo un accidente geográfico, es el motor agrícola, demográfico y cultural que ha sostenido a Hanoi y al norte de Vietnam durante más de 2.000 años de historia ininterrumpida. Número 19. Los manglares, el escudo viviente del litoral vietnamita, costa de Vietnam. Vietnam tiene más de 3.200 kilómetros de línea costera y a lo largo de gran parte de ella, especialmente en el sur y el centro, crecen los manglares, uno de los ecosistemas más extraordinarios, más incomprendidos y más valiosos del planeta.
Los manglares vietnamitas forman bosques densos e intrincados donde los árboles crecen directamente dentro del agua salada o salobre, sostenidos por raíces aéreas que parecen zancas de criaturas prehistóricas y que crean laberintos acuáticos de una oscuridad y una quietud profundamente particulares. Desde el punto de vista ecológico, estos bosques cumplen funciones que ninguna infraestructura artificial podría replicar, protegen la costa de la erosión y los ciclones, actúan como guarderías naturales donde se reproducen cientos de especies de peces, camarones y crustáceos, filtran los contaminantes del agua y almacenan cantidades de carbono por hectárea mucho mayores que cualquier bosque terrestre. El Parque Nacional de Can Gio, cerca de Ho Chi Minh, es la reserva de manglares más grande y mejor conservada del sureste asiático, y fue reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Caminar o remar por sus canales es una experiencia que cambia la percepción de lo que significa la vida vegetal. Aquí los árboles no solo crecen, respiran, filtran y protegen de una manera que parece casi consciente. Número 18. La fauna que desafió a la ciencia moderna, biodiversidad animal de Vietnam. En 1992, los zoólogos que trabajaban en las selvas de la cordillera Anamita, en el centro de Vietnam, encontraron algo que sacudió al mundo científico: los cuernos de un animal que nadie había clasificado antes. Cuando finalmente lograron confirmar su existencia, resultó ser el saola, un bovino de aspecto tan elegante y singular que los científicos lo apodaron el unicornio asiático. El saola es uno de los animales más raros del mundo, tan esquivo que a pesar de vivir en los bosques vietnamitas y laositas nunca ha sido fotografiado en estado salvaje con suficiente frecuencia para estimar siquiera con precisión cuántos individuos quedan. Pero el saola no es el único descubrimiento extraordinario que las selvas vietnamitas han regalado a la ciencia en las últimas décadas. Desde 1992, la región ha visto la descripción científica de más de 800 nuevas especies de animales, entre ellos varios ciervos, tortugas, peces, anfibios y cientos de invertebrados. Esto convierte a Vietnam en uno de los epicentros mundiales de lo que los biólogos llaman redescubrimiento de la biodiversidad, un fenómeno que demuestra que incluso en el siglo XXI la Tierra guarda secretos zoológicos que esperan ser encontrados en los rincones menos explorados del planeta. Número 17. Las flores que florecen una vez al año y cubren montañas enteras, flores de Tam Hiac MCH, norte de Vietnam. En los meses de octubre y noviembre, algo sucede en las montañas rocosas de Ahiang, en el extremo norte de Vietnam, que transforma el paisaje de una manera que quienes lo ven por primera vez describen casi como un sueño colectivo. El trigo sarraceno, llamado Tam Hiac MCH en vietnamita, florece simultáneamente en cientos de terrazas y laderas escarpadas, cubriendo todo el territorio disponible con un manto de flores pequeñas que van del blanco puro al rosa intenso, pasando por el fucsia y el morado suave. El resultado visual es una de las transformaciones estacionales más espectaculares que produce la flora de Asia. Valles enteros que durante el resto del año muestran la dureza rocosa del paisaje kárstico de montaña se vuelven suaves, coloridos y casi etéreos bajo esa alfombra floral. Pero más allá de la belleza, lo geográficamente notable es que esta planta prospera precisamente donde otras no pueden. El trigo sarraceno es extraordinariamente resistente al frío, a los suelos pobres y a las condiciones extremas de las montañas de piedra caliza de Ahiang, que es una de las regiones más áridas y geológicamente antiguas de Vietnam. Esta adaptación botánica convierte al Tam Hiac MCH en un ejemplo perfecto de cómo la flora vietnamita ha encontrado formas de colonizar incluso los paisajes que parecen más hostiles a la vida. Número 16. Las terrazas de arroz más antiguas de Asia, Mucan Chai y Hoang Supi, norte de Vietnam. Las terrazas de arroz de las montañas del norte de Vietnam no son solo uno de los paisajes agrícolas más fotografiados del mundo. Son también uno de los sistemas de ingeniería hidráulica más antiguos y sofisticados que existe en Asia, construidos a mano a lo largo de generaciones por comunidades étnicas como los Hmong, los Dao y los Tai, que encontraron la manera de convertir laderas montañosas casi verticales en campos de cultivo productivos y funcionales. El sistema funciona mediante una red de canales de irrigación que captura el agua de lluvia y los deshielos de las cumbres y la distribuye de forma controlada hacia abajo, llenando cada terraza en el momento preciso del ciclo de cultivo. Desde el punto de vista geográfico, lo que resulta más asombroso es la escala de esta transformación del paisaje. En regiones como Mucan Chai o Hoang Supi, laderas enteras que originalmente eran bosque virgen fueron esculpidas durante cientos de años hasta convertirse en sistemas de terrazas que pueden descender verticalmente más de 700 metros desde la cima hasta el fondo del valle.
En la época del espejeo del agua, cuando los campos están inundados antes de plantar el arroz, el reflejo del cielo en cada terraza crea un efecto visual de fragmentación infinita que muchos fotógrafos describen como la imagen más hermosa que jamás han capturado. Número 15. El bosque petrificado que respira bajo el mar, arrecifes de coral de Condao y Phuoc. En el extremo sur de Vietnam, frente a la costa occidental en el Golfo de Tailandia, la isla de Phuoc y el archipiélago de Condao guardan bajo sus aguas uno de los secretos mejor preservados del ecosistema marino del sureste asiático, arrecifes de coral de una biodiversidad y una salud relativas que los oceanógrafos consideran entre las más destacadas de la región. Los arrecifes de Condao en particular han permanecido relativamente protegidos gracias a décadas de acceso restringido al archipiélago, que durante gran parte del siglo XX fue utilizado como prisión, lo que paradójicamente conservó intactos sus ecosistemas marinos. Hoy, las aguas cristalinas que rodean estas islas albergan más de 1.300 especies de animales marinos inventariadas, incluyendo dugongos, tortugas marinas verdes y laúd que anidan en sus playas, así como una concentración de peces de arrecife que representa una de las mayores densidades registradas en el sudeste asiático. Los corales que crecen aquí pertenecen a géneros que tardan cientos de años en construir las estructuras que hoy se pueden explorar, lo que convierte a estos arrecifes en archivos vivos del historial climático y oceánico de la región. Protegerlos no es solo una cuestión estética, es preservar un ecosistema que actúa como vivero, como filtro y como amortiguador frente a las tormentas para toda la costa que lo rodea. Número 14. El fenómeno de la niebla que entierra ciudades enteras, Valle de Sapa, norte de Vietnam. Hay mañanas en Sapa, en las montañas del noreste de Vietnam, en las que uno se despierta y la ciudad literalmente ha desaparecido. La niebla llega desde los valles con una velocidad y una densidad que resultan casi dramáticas, en cuestión de minutos, lo que antes era un panorama de montañas escalonadas, terrazas de arroz y aldeas de minorías étnicas se convierte en un océano blanco y silencioso que borra los bordes de todo lo que existe. Este fenómeno no es una rareza ocasional sino una característica estructural del clima de Sapa, que a 1.500 metros de altitud se encuentra en la zona de confluencia entre las corrientes cálidas y húmedas que suben desde el Golfo de Tonkin y el aire frío que desciende desde las montañas chinas al norte. El resultado es una humedad atmosférica casi permanente y una formación de nubes bajas que puede durar días. Pero lo geográficamente notable es que esta niebla tiene consecuencias ecológicas directas. Mantiene una humedad constante en el suelo que permite el crecimiento de una flora de tipo templado húmedo completamente diferente a la que se encuentra a pocos kilómetros de distancia en los valles calientes. Orquídeas, helechos arbóreos, musgos y líquenes que normalmente crecerían en latitudes mucho más altas prosperan en Sapa gracias a este microclima neblinoso que la altitud y la geografía montañosa crean de forma natural y continua. Número 13. El Parque Nacional que es un mundo dentro de un mundo, Parque Nacional de Cat Tien, sur de Vietnam. A unos 150 kilómetros al norte de Ho Chi Minh City, donde uno esperaría encontrar solo agricultura y desarrollo, existe un fragmento de selva primaria que ha sobrevivido contra toda probabilidad y que hoy se considera uno de los ecosistemas tropicales más valiosos y amenazados del sureste asiático, el Parque Nacional de Cat Tien. Este bosque cubre más de 70.000 hectáreas de selva baja tropical donde los árboles alcanzan los 50 metros de altura y sus copas crean un dosel tan denso que en el suelo la luz solar apenas llega, filtrada y verdosa, creando una atmósfera interior que nada tiene que envidiar a los grandes bosques del Amazonas o del Congo. Cat Tien alberga gibones de mejillas amarillas, osos de sol, leopardos nebulosos, cocodrilos siameses y más de 350 especies de aves, incluyendo varias que son endémicas de la región. Pero quizás lo más extraordinario es la presencia documentada del último rinoceronte de Java que existió en Vietnam, que vivió en Cat Tien hasta su muerte en 2010, convirtiéndose en el último de su especie en el continente asiático. Hoy su pérdida es recordada como una de las tragedias de conservación más dolorosas del siglo XXI, y Cat Tien se mantiene como símbolo de lo que puede perderse y de lo que aún, con esfuerzo colectivo, es posible salvar. Número 12. Las dunas de arena que no deberían existir en un país tropical, MUAINE, centro-sur de Vietnam. Cuando la mayoría de las personas piensa en Vietnam, imagina arrozales, selvas húmedas y costas lluviosas. Lo último que esperarían encontrar es un desierto. Y sin embargo, en la región de MUAINE, en la provincia de Binh Thuan,
Existen dunas de arena de colores que se elevan hasta 50 metros sobre el nivel del mar y que se extienden por varios kilómetros en lo que parece, sin exageración, un fragmento del Sáhara trasplantado a Asia tropical. Las llamadas dunas blancas y dunas rojas de MUAINE son el resultado de una confluencia geográfica inusual. Esta zona de Vietnam queda protegida de los vientos húmedos del monzón por la cadena montañosa de Truong Son, lo que crea un corredor de aridez excepcional en comparación con las regiones adyacentes. Los sedimentos de cuarzo blanco y de óxido de hierro rojo han sido acumulados y modelados por los vientos durante miles de años, creando dunas que se mueven lentamente, que cambian de forma entre estación y estación y que al atardecer adquieren colores tan intensos que parecen pintadas con luz sólida. En el interior de estas dunas se encuentran pequeños oasis con lagunas de agua dulce, lo que añade al paisaje una dimensión de contraste casi surrealista, el agua rodeada de arena, el verde intenso emergiendo del desierto, en un país que nadie asocia con este tipo de ecosistema. Número 11. El lago volcánico que duerme sobre las tierras altas, lago TNNG, tierras altas centrales de Vietnam. En el corazón de las tierras altas centrales de Vietnam, a más de 800 metros sobre el nivel del mar, existe un lago de origen volcánico cuya historia geológica comienza hace decenas de miles de años, cuando una erupción volcánica formó el cráter que hoy contiene sus aguas. El lago TNNG, también conocido como lago Bien Hoa, es el mayor lago natural de Vietnam y uno de los mejores ejemplos de lago de cráter volcánico en todo el sudeste asiático. Sus aguas son de un azul oscuro y profundo que contrasta de forma dramática con el rojo intenso de la tierra basáltica que lo rodea, un suelo de origen volcánico que es también la razón por la que las tierras altas centrales producen el café más valorado de Vietnam. La fertilidad de estos suelos volcánicos es extraordinaria, y la región de Doc Lac, donde se encuentra el lago, concentra más del 35% de la producción cafetera nacional. Pero más allá de su importancia agrícola, el lago TNNG es también un ecosistema acuático extraordinario. Sus aguas profundas y claras albergan especies de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del país, y los bosques que rodean sus orillas actúan como refugio para numerosas aves migratorias que utilizan las tierras altas como punto de paso en sus rutas estacionales a través de Asia. Número 10. La selva de piedra que camina bajo la tierra, sistema de cuevas de Pon Nha Ban, centro de Vietnam. Bajo las montañas de piedra caliza del Parque Nacional de Pon Nha Ban existe uno de los sistemas de cuevas más extensos, más antiguos y más geológicamente complejos del mundo. Este macizo kárstico tiene aproximadamente 400 millones de años, lo que lo convierte en uno de los más antiguos del planeta, y en su interior se han explorado hasta hoy más de 300 cuevas y túneles subterráneos que suman cientos de kilómetros de pasajes. El sistema es tan vasto que los espeleólogos que llevan décadas trabajando en él afirman que aún no han alcanzado sus límites reales. Los ríos subterráneos que circulan por su interior han tallado catedrales de roca de proporciones imposibles, con formaciones de estalactitas y estalagmitas que tardan miles de años en crecer 1 centímetro y que aquí alcanzan dimensiones que desafían la comprensión espacial. Algunos de los pasajes de este sistema tienen sus propios microclimas interiores, con corrientes de aire, niveles de humedad y temperaturas que no corresponden con nada que exista en la superficie. Plantas raras, insectos únicos y peces ciegos que evolucionaron durante milenios sin ver jamás la luz del sol habitan en los rincones. Número 9. El río subterráneo más largo de Asia, río subterráneo de Pon Nha, centro de Vietnam. Dentro del mismo sistema de Pon Nha Ban existe un río que corre completamente bajo la tierra durante más de 14 kilómetros antes de emerger a la luz del día cerca de la aldea de Son Trach. El río subterráneo de Pon Nha es el río subterráneo navegable más largo de Asia, y recorrerlo en bote, en la oscuridad casi absoluta iluminada solo por las linternas de los exploradores, es una experiencia que conjuga la geología, la biología y lo que uno solo puede describir como asombro primordial. Las paredes del túnel por el que corre este río muestran capas geológicas que son como páginas de un libro escrito en piedra a lo largo de millones de años, cambios de color y textura que corresponden a diferentes periodos de la historia de la Tierra, interrumpidos aquí y allá por formaciones de cristal que brillan cuando la luz las toca con la intensidad de piedras preciosas. El ecosistema que rodea a este río subterráneo es completamente único. Los organismos que lo habitan han evolucionado en un aislamiento tan absoluto que los biólogos los consideran uno de los ejemplos. Número 8. El árbol que vive 1000 años en los bosques de Cuc Pon, Parque Nacional de Cuc Pon, norte de Vietnam.
El Parque Nacional de Cuc Pon, inaugurado en 1962 como el primer parque nacional de Vietnam, alberga en su interior uno de los árboles más impresionantes de todo el sureste asiático, un árbol milenario de la especie Terminalia myriocarpa que supera los 45 metros de altura y cuyo tronco requiere de varios adultos tomados de la mano para poder rodearlo. Se estima que este árbol tiene más de 1.000 años de edad, lo que significa que ha sobrevivido guerras, cambios climáticos, transformaciones del paisaje y siglos de actividad humana en sus alrededores. Pero Cuc Pon no es solo este árbol monumental. El parque cubre más de 22.000 hectáreas de selva tropical de baja altitud y es uno de los últimos reductos de bosque primario continuo en el norte de Vietnam. Sus cuevas albergan vestigios arqueológicos de asentamientos humanos prehistóricos con más de 7.000 años de antigüedad, lo que significa que este bosque ha estado habitado. Número 7. Los corredores de viento que crean un microclima único, Valle de An Lao, centro de Vietnam. Existen en las montañas centrales de Vietnam ciertos valles que por su orientación geográfica y la forma en que encausan los vientos monzónicos funcionan como verdaderos túneles de aire que crean microclimas tan diferentes de los que existen a pocos kilómetros que los ecólogos los estudian como si fueran ecosistemas completamente separados. El Valle de An Lao, en la provincia de Vinh Dinh, es uno de los ejemplos más extremos de este fenómeno, rodeado de montañas que lo protegen parcialmente pero que al mismo tiempo crean un efecto de embudo para ciertos vientos estacionales. El valle experimenta una alternancia de periodos húmedos y secos de una intensidad excepcional que ha dado origen a una comunidad vegetal en la que coexisten plantas adaptadas a la aridez con otras propias de los bosques húmedos, todo en un espacio geográfico reducido. Esta yuxtaposición crea una biodiversidad local que parece desafiar las reglas generales de distribución de la flora, y que es el resultado directo de la forma en que la geografía física del relieve vietnamita fragmenta y diversifica. Número 6. La cueva con su propio clima, su propia selva y su propia nube, Cueva de Han Nguyen, centro de Vietnam. Antes de hablar del número 1, es necesario pasar por Han An, la tercera cueva más grande del mundo por volumen, porque lo que ocurre dentro de ella es tan extraordinario que merece un lugar propio en cualquier lista sobre las maravillas geográficas del planeta. Han Nguyen no es solo una cueva, es un mundo interior completo. Su boca de entrada tiene más de 100 metros de altura, y en su interior el espacio se abre hasta alcanzar dimensiones tan vastas que las linternas más potentes no alcanzan a iluminar las paredes del fondo. Dentro de Han Nguyen existe un río subterráneo, playas de arena blanca donde los exploradores acampan, colonias de millones de golondrinas que anidan en los techos de roca y, lo más sorprendente de todo, una vegetación densa que crece en las zonas donde la luz exterior penetra por las aberturas superiores. La combinación de humedad, temperatura estable y luz filtrada ha creado dentro de la cueva un microecosistema vegetal que incluye árboles, helechos y musgos de talla considerable. En las mañanas, el contraste de temperaturas entre el aire de la cueva y el exterior genera nubes que se forman literalmente dentro del espacio subterráneo, flotando entre los techos de roca como si la cueva estuviera fabricando su propio tiempo atmosférico en silencio y en la oscuridad. Número 5. El laberinto vegetal que el mundo tardó en descubrir, Selva de Ba Vi, norte de Vietnam. Los lagos de Ba Vi, en la provincia de Bac Can al norte de Vietnam, son los lagos de agua dulce naturales más grandes del país, y el parque nacional que los rodea es uno de los ecosistemas de bosque subtropical montano mejor conservados de toda Asia. Pero lo que convierte a esta región en un dato geográfico verdaderamente extraordinario es la combinación de agua, bosque y karst que se da en un espacio tan compacto que resulta geológicamente singular. Los tres lagos principales están interconectados por canales naturales y rodeados de acantilados de piedra caliza cubiertos de vegetación, cascadas que caen directamente sobre el agua y cuevas que se abren a nivel del lago y que pueden recorrerse en bote desde el interior. El bosque que rodea Ba Vi alberga 417 especies de plantas vasculares, 81 especies de mamíferos y más de 230 especies de aves, incluyendo el langur de cabeza blanca, uno de los primates más amenazados del mundo. En las noches despejadas, la superficie de los lagos refleja el cielo con una perfección casi especular y el sonido que produce la selva nocturna, una sinfonía de insectos, anfibios y aves, crea una experiencia sonora tan... Número 4. El dragón de Komodo vietnamita que nadie esperaba, dragón de agua gigante de Vietnam. En las zonas de humedales, ríos y manglares del sur de Vietnam vive uno de los reptiles más impresionantes de Asia, el lagarto monitor de agua, conocido localmente como el dragón de Vietnam, que puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y que es el depredador de tope en muchos de los ecosistemas acuáticos del delta y la costa sur.
pero la historia geográfica y biológica de este animal es mucho más rica que su tamaño. Los monitores de agua de Vietnam pertenecen a una familia de lagartos cuya presencia en el sureste asiático se remonta a decenas de millones de años, convirtiéndolos en uno de los linajes de reptiles más antiguos que aún habitan el planeta. Su distribución geográfica dentro de Vietnam es también un indicador de la salud de los ecosistemas. Están presentes en los deltas, en los manglares, en los ríos interiores y en algunas islas costeras, lo que los convierte en una especie paraguas cuya conservación protege automáticamente a decenas de otras especies que comparten su hábitat. Su capacidad para nadar, trepar y cazar tanto en tierra como en el agua los convierte en uno de los animales más versátiles y adaptados de toda la fauna vietnamita, un superviviente de eras geológicas que muchas otras especies no lograron atravesar. Número 3. La montaña que flota sobre las nubes y que inspiró una película, Cordillera de Dom Van, extremo norte de Vietnam. En el extremo noreste de Vietnam, donde las montañas de piedra caliza se empujan unas a otras hacia el cielo en una densidad y una verticalidad que no tienen parangón en ninguna otra parte del país, se encuentra la meseta kárstica de Dom Van, declarada Geoparque Global de la UNESCO en 2010. Esta región es uno de los paisajes más extremos y más geológicamente fascinantes de toda Asia, un altiplano de roca calcárea ubicado a más de 1.000 metros de altitud en promedio, donde los picos más altos superan los 1.600 metros y donde los valles que se abren entre ellos pueden tener paredes verticales de varios cientos de metros. La roca que compone estas montañas tiene más de 400 millones de años y contiene fósiles marinos de organismos que vivieron cuando esta región era el fondo de un océano prehistórico. Hoy ese fondo oceánico está a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que da una idea de la magnitud de los movimientos tectónicos que formaron el continente asiático. En los días de niebla, cuando las nubes bajas se instalan entre los picos y los valles, los monolitos de roca emergen como islas flotantes sobre un mar blanco, creando el paisaje que el mundo occidental conoció a través de la película Avatar y que sin embargo es completamente real, completamente vietnamita y completamente accesible para quien esté dispuesto a recorrer las carreteras de montaña más verticales y espectaculares de Asia. Número 2. El ecosistema que desapareció y volvió a la vida, manglares de Ca Mau, punta sur de Vietnam. La punta de Ca Mau es el extremo más meridional de Vietnam, el lugar donde el país termina físicamente y donde el mar rodea la tierra por 3 lados simultáneamente. Pero lo que hace de esta región uno de los fenómenos geográficos más extraordinarios del país es que la tierra aquí no está quieta. La punta de Ca Mau crece. Los sedimentos del Mekong que llegan al mar se depositan en esta esquina del continente a tal velocidad que la línea costera avanza hacia el océano a un ritmo de entre 50 y 100 metros por año en algunos puntos. En el transcurso de un siglo, Vietnam ha ganado en esta región varios kilómetros de territorio nuevo que hace 100 años era océano abierto. Y sobre esa tierra nueva, los manglares avanzan también, colonizando los sedimentos frescos con una velocidad que los ecólogos consideran un ejemplo único de sucesión vegetal en tiempo casi observable. El Parque Nacional de Ca Mau, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, protege más de 40.000 hectáreas de manglares en distintos estados de desarrollo, desde los plantones recién establecidos en tierra nueva hasta los bosques maduros con árboles de más de 20 metros. Aquí, la geografía no es un hecho estático sino un proceso vivo, un planeta que sigue construyéndose a sí mismo en tiempo real frente a los ojos de quienes tienen la paciencia y la curiosidad de mirar. Número 1. La cueva más grande del mundo oculta en la selva vietnamita, Hang Son Doon, centro de Vietnam. Y llegamos al número 1. Al dato que justifica esta lista entera. Al lugar que cuando fue explorado por primera vez de forma sistemática en 2009 hizo que los científicos tuvieran que redefinir los criterios con los que se medía el tamaño de una cueva. Hang Son Doon, que en vietnamita significa cueva de la montaña del río, es la cueva más grande del mundo por volumen, con un espacio interior tan colosal que contiene su propia cadena de montañas, sus propias selvas, sus propios ríos y su propio clima. Nada de esto es metáfora. Es geografía literal. La cueva fue encontrada por un aldeano local llamado Hou Can en 1991, quien tropezó con su entrada accidentalmente mientras buscaba refugio de una tormenta. Pero su enorme boca, de la que emergía un viento poderoso y el sonido de un río subterráneo, lo intimidó tanto que no volvió ni contó su descubrimiento durante años. No fue hasta 2009 que un equipo de espeleólogos británicos de la British Cave Research Association logró llegar al interior y comprender lo que tenían delante.
La cueva principal tiene más de 9 kilómetros de longitud explorada, más de 200 metros de ancho en sus secciones más amplias y hasta 150 metros de altura en sus puntos más altos. El volumen total del espacio interior supera los 38 millones de metros cúbicos, suficiente para contener un Boeing 747 en posición vertical con margen sobrante para las alas, para contener el Empire State Building completo o para albergar una aldea entera de edificios de 4 plantas. Pero las dimensiones son solo la parte más fácil de explicar. Lo que realmente hace de Hang Sandong algo que trasciende cualquier categoría de cueva son los ecosistemas que existen en su interior. En 2 puntos de su techo, el peso del tiempo y la erosión han creado colapsos, aberturas hacia el exterior por las que entra luz solar directa. Vietnam no es solo un destino de viaje. Es una demostración en tiempo real de que la Tierra sigue siendo, a pesar de todo lo que creemos saber, un planeta lleno de secretos activos, de ecosistemas que aún no terminamos de entender, de geografías que desafían lo que creíamos posible. Un país que tiene la forma de un dragón desde el aire, que crece hacia el mar en su extremo sur, que guarda el universo más grande bajo su selva y que florece en 1000 colores diferentes según la altitud, el viento y la estación del año. La próxima vez que alguien te diga que ya conoce Vietnam, cuéntale que hay una cueva allí que tiene su propia cadena de montañas en su interior. Cuéntale que hay árboles que florecen rosados sobre montañas de roca negra. Cuéntale que la punta sur del país crece hacia el océano mientras la observamos. Y pregúntale, ¿de verdad crees que ya lo conoces? ¿Cuál de estos 25 datos te resultó más impactante? Escríbelo en los comentarios ahora mismo, porque me encanta leer sus respuestas y porque los comentarios ayudan enormemente a que este canal siga creciendo. Si este video te abrió los ojos sobre Vietnam, suscríbete al canal para no perderte los próximos destinos que vamos a recorrer juntos. Hay todo un planeta esperando ser descubierto desde aquí.